¿Qué tal? Buenas noches, les saluda Einar Valdés y como todos los viernes, hoy nuevamente traemos el segmento Habla y Escribe Bien con Einar Valdés. Antes de continuar, les invito a que me sigan a través de mis redes sociales, @Einar Valdés en Instagram y también en Twitter, para que haga cualquier consulta, cualquier duda, ustedes me escriben y yo les ayudo a resolver esas dudas. Si no lo sé, por supuesto lo investigo y le doy la información. Hoy, como hemos prometido anteriormente, vamos a hablar de un tema bastante polémico y fue a raíz de lo que expresó el presidente de Argentina, Javier Milei, sobre el uso del lenguaje inclusivo a nivel administrativo en este país. Les pregunto, Madeleine, Adair, ¿ustedes qué piensan de esta propuesta o de esta implementación que ha hecho el señor Milei allá en Argentina? Yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo porque recuerdo, Einar, que conversábamos sobre este tema días atrás y tenía que ver más que todo, también nos lo comentaba Santos, con el tema de los bancos, de las instituciones, que muchas veces no sabías a quién te referías. Hablamos de esto de ellas y estas cuestiones, ¿no? No se Definitivamente, es sabía sobre con eso. quién era que estabas hablando. Es sobre eso. Y mientras proyectamos precisamente el título de nuestro tema, Madeleine, quiero conocer tu opinión frente a esto. Yo tengo sentimientos encontrados con este tema. ¿Por qué? Porque creo que puedo entender un poco la intención a la que lleva de incluir a aquellas personas que no se sienten identificadas con lo uno o con lo otro, pero también entiendo lo complicado o lo que podría complicar este tipo de lenguajes a nivel gubernamental, pero hablo no a nivel gubernamental, hablo como a nivel de tal vez de cosas, de leyes formales, etcétera, pero no sé si esto es un tema como tan importante como para que un gobierno legisle sobre ello de esta forma, no lo sé. O sea, creo que también en un país como Argentina, donde tienen tantos problemas realmente, que han estado pasando por una crisis económica tan fuerte, no sé si este tema de prohibir un lenguaje inclusivo sea algo como tan importante, pues, no sé. Y mucha gente relaciona el lenguaje inclusivo con el tema del todes y agregar esta E o cambiar esta E, pero también el lenguaje inclusivo habla sobre la participación dentro del lenguaje de la mujer, que históricamente ha estado o se ha considerado excluida mayoritariamente del lenguaje. Invisibilizada, me parece también. Yo creo que también eso es lo que buscaba. Creo que cuando se intentó implementar o se ha intentado implementar el tema de hombres y mujeres dentro de discursos, mencionar niños y niñas, que ya tú has dicho que es un tema de que se debe ahorrar cuando son palabras que son iguales para uno y el otro. Yo creo que la intención ha sido buscar visibilizar y que no todo sea como que orientado hacia el hombre, sino que las mujeres también existimos y que somos parte de la sociedad como tal. Así es, pero antes de entrar a discutir qué establece la Real Academia Española sobre el lenguaje inclusivo, vamos a definir precisamente qué es un lenguaje inclusivo y vamos a proyectar la siguiente gráfica. Se considera que un lenguaje es inclusivo cuando se dirige a la amplia diversidad de identidades culturales, refiriendo con ello a la igualdad, la dignidad y el respeto que merecen todas las personas sin importar su condición humana, sin marcar una diferencia en la representación social de las poblaciones históricamente discriminadas, evitando definirlas por sus características o condiciones. Es decir, un lenguaje que incluya a cualquier ser humano, a cualquier grupo social. Esto realmente es un lenguaje inclusivo. Históricamente, la Real Academia Española, que fue creada hace 300 años, más de 300 años, ha tenido solamente, como comentábamos antes de que iniciara el segmento, 11 mujeres que han dirigido esto. Y eso es algo considerado como sexista, machista, por parte de muchas sociedades, muchos grupos sociales que consideran que incluso en la forma en la que se administra esta Real Academia que rige el idioma español es machista.
¿Qué les parece a ustedes esta posición? Yo creo que es que hace un momento hablábamos de eso con la entrevistada. Yo creo que es importante entender que los grupos discriminados existen. O sea, Sí. y que los derechos que tienen, por ejemplo, en estos tiempos las mujeres, han sido derechos ganados, no derechos que venían adquiridos por nacimiento, claro. como pasa con los hombres. Los hombres, desde que nacen, tienen ciertos derechos, a través de la historia han tenido esos Claro. derechos. Las mujeres se lo han estado teniendo que ganar poco a poco, incluyendo el tema de poder estudiar, poder trabajar y poder pensar en dirigir instituciones. Entonces, yo creo que ese trabajo se ha estado haciendo, es un movimiento que le va a costar un tiempo, le cuesta un tiempo ese progreso para que haya esa equidad dentro de cargos directivos, que es lo que estás hablando en este momento, por ejemplo, Sí. con la RAE. Y yo creo que también es importante que, por ejemplo, no todas las mujeres tienen una educación en género, que es muy distinto a que solamente sea una mujer o un hombre. Yo creo que la educación en este tema tiene que hacerse para poder que haya una participación real conociendo los problemas de cada grupo, y por eso es importante que haya participación de todo el mundo en distintas entidades gubernamentales, sobre todo en nuestro país, pues, para que dependiendo de esas realidades que vive cada grupo, se puedan expresar y también tener soluciones. Así es, y eso que tú mencionas, Made, es sobre esa duda histórica que ha existido en torno al lenguaje español. ¿Es el español un lenguaje androcentrista? Es decir, que todo se centra en la superioridad del hombre sobre la mujer. Vamos a ver lo que dice un especialista de este tema y vamos a proyectar precisamente la siguiente gráfica. Al respecto de este tema, el profesor de lingüística Sergio Bolaños Cuéllar afirmó que un lenguaje androcentrista es aquel que privilegia la expresión en masculino y carece de medios para formar los femeninos, dado que la lengua española permite referirse a lo femenino mediante marcas lingüísticas específicas. En consecuencia, la lengua española no es androcentrista. Visto que es la persona la que hace uso de la lengua, entonces no se le puede asignar la responsabilidad al lenguaje al ser este resultado de lo social. Miren, yo me tuve que leer cerca de 150 páginas ¡Wow! para prepararme bien en este tema porque no es fácil. Parece fácil hablar de lenguaje inclusivo, pero no lo es. ¿Cuál es el argumento del profesor Sergio Bolaños Cuéllar? El idioma está. Usted escoge las palabras que quiere utilizar para expresar su idea. Es usted el responsable de expresar una idea que excluya a otros grupos, porque en el español hay tantas palabras en femenino como en masculino. Si hay más o menos de una o de otra, usted es el que en el momento que vaya a hacer uso del lenguaje decide cómo lo utiliza para evitar excluir a diferentes grupos sociales. Pero ahí yo creo que hay un tema, Einar. Una cosa es el lenguaje y otra cosa es quienes rigen el lenguaje. Por ejemplo, la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, tiene ciertos parámetros y ellos toman decisiones en base a los que son miembros de esa academia. Por supuesto. ¿Me explico? Entonces, si los miembros de esa academia, tú acabas de mencionar que apenas ha tenido 11 mujeres dirigiéndola, ¿no? Sí. Apenas 11 mujeres dirigiéndola. Sí puede haber por parte de los que rigen el lenguaje una orientación hacia los que usamos el lenguaje. ¿Me explico? Por ejemplo, la misma RAE ha dicho que no es recomendable el tema de la E al final, por decirte un ejemplo. Esto es una orientación que da la autoridad. Entonces, la autoridad sí influye, a pesar de que el lenguaje pueda no ser androcentrista, la autoridad sí influye a que se use más o menos una palabra. Es cierto, lo que dice la RAE es que en efecto reconoce esa lucha de ciertos grupos por ser incluidos dentro de un idioma, pero
ellos establecen que se necesita buscar la forma de que se pueda modificar lo que ya tenemos sin que se pierda la esencia y sin que sea algo completamente un disparate, Claro, básicamente claro. de lo que ellos expresan. Claro, pero en debe torno a haber voluntad para tema. encontrar esos Debe haber esos voluntad términos. para ese tema y precisamente por aquella necesidad que han tenido diferentes grupos sociales de ser incluidos, han surgido, por ejemplo, la X para señalar el todos, todas y todes, o la letra E, o incluso la forma o el símbolo arroba. Y vamos a ver precisamente sobre el uso de estos símbolos y de estas letras dentro del idioma español. El uso de las letras X y el símbolo arroba, por ejemplo. Es importante considerar que algunos elementos funcionan para el lenguaje escrito, pero para el oral es complicado. Por ejemplo, cómo se debe pronunciar todos o estudiante con una X en la última O, en el caso de la palabra todos, o el símbolo arroba al final. Es decir, gráficamente usted lo puede representar al momento de escribir y sabe cuál es la intención de representarlo de esta forma. Pero el argumento de la RAE es que, así mismo como se escribe, se debe expresar de forma oral. Estas formas son difíciles de pronunciar de forma oral. Por tanto, no recomienda en ese sentido que se utilice ni la X ni el arroba para representar esa inclusión dentro del idioma español. ¿Sabes que en este caso a mí la X y el arroba me parece que su uso es más para redes sociales? No sé si es una impresión solo mía, pero me parece que en redes lo veo de forma común que se ponga el arroba para no identificar Claro. o para incluir a cualquiera, pero yo no he visto, por ejemplo, eso en escritos. ¿Sabes? Bueno, lo he visto en más escrito, en redes sociales. Sí, normalmente tenemos más contacto con las redes sociales y vemos eso, como tú mencionas, en lenguaje de redes sociales, pero ese lenguaje escrito debe ser trasladado a la forma oral y al no poder pronunciarse no se puede admitir esta forma porque iría en contra de las reglas de la RAE, precisamente. Ahora te digo algo, Ajá. Einar, sobre lo que ustedes están hablando. En cuanto al tema de paridad, de participación de la mujer, recogiendo todos los temas que ustedes ya han expresado, yo siempre he sido del punto de vista que tanto hombres como mujeres tienen que demostrar antes que todo capacidad y carácter, porque no es simple y sencillamente paridad cumplir o una igualdad cuota. en todos los cargos, llámese hombres o mujeres, por el simple y sencillo hecho de tener que cumplir un compromiso internacional o de cumplir una ley y llegas a poner allí a cualquier persona. Es un asunto de capacidad, es un asunto de carácter, Claro. sin dejar de lado el tema de oportunidades de estudio, ¿no? Que también siempre se ha demostrado una desventaja. Es algo en lo que he insistido, no se trata simple y sencillamente de que pongo una mujer porque dice que tiene que haber paridad y no tiene la capacidad, o pongo a un hombre porque hay muchas mujeres y tampoco tiene la capacidad. Claro. Eso es algo en lo que yo he insistido y es el punto de vista que mantengo. Claro. Sobre el tema del todes o ellos, como quiera que se llame, ¿quién acordó esto? De tantos subgrupos que hay, aquí lo hemos leído en algunas notas de LGBTI y otro montón de letras, hubo un consenso de todos estos grupos de que fuera esa E, el de todes, el de ellos. Hubo un consenso de todos esos grupos que fuera una X o fuera un arroba, o cada quien está por su lado. ¿Qué sabes al respecto, Einar, en relación a un tema como este? Porque Realmente, si bien sí. es cierto, sé que tampoco logran ponerse de acuerdo. Exactamente, Adair. En el caso de la letra E, se consensó que era como la letra que no señalaba tanto el género a la persona a la que se hacía referencia. Igual la letra X para suplantar, para dejar ambigua esa parte de referirse a un hombre, de referirse a una mujer, o la letra o el símbolo arroba. Pero, como reitero, no es una forma correcta porque no es fácil de pronunciar. Y precisamente, como tú mencionabas, Adair, vamos a ver lo que explica la RAE en torno al uso de esa letra E en el idioma. Por ejemplo, el uso de la E presenta sus propios problemas no menos importantes. Por ejemplo, posibles deformaciones del lenguaje que pueden confundir al emisor del mensaje al no tener claridad sobre cuáles palabras debe eliminar las terminaciones o, os, a, as para sustituir
por la letra. Es difícil, o sea, lo que la RAE argumenta con esto es que si se va a implementar la letra E, por ejemplo, para señalar ese lenguaje inclusivo, debe aplicarse para todas las formas que puedan haber, y en algunas ocasiones no se puede aplicar la E porque confunde el mensaje. Entonces no es correcto, no es válido el uso de la E en algunas formas, y precisamente vamos con una publicación a través de la red social X, a través de una consulta que se hizo por parte de un usuario. Jorge Sensores en el 2020 preguntó: tengo una duda, RAE, en torno a lo siguiente. Algunas personas escriben todos con X como referencia a ambos sexos, todas y todos. Sin embargo, no encuentro tal palabra en ningún diccionario. ¿Es correcto hacerlo o solo demuestran ignorancia en la lengua española? Gracias, @RAE informa. Y la RAE responde. La RAE consulta: el uso de la X como supuesta marca de género inclusivo, y entre paréntesis todos, con la X reemplazando la primera O, es ajeno a la morfología del español, además de innecesario e impronunciable, pues el masculino gramatical todos ya cumple con esa función como término no marcado de la oposición de género. ¿Y qué pasa y cuál es el otro argumento que establece la RAE frente a este tema? Que se suele relacionar la palabra todos con el sexo masculino, cuando no necesariamente las palabras tienen un género. Claro, hablas del ser humano. Hablas del ser humano, no estás hablando de un sexo en particular. Y es que tradicionalmente hemos relacionado las terminaciones o con lo masculino, cuando no necesariamente debe ser así. Es lo que te he dicho, o sea, te acabo de decir ser humano. Así es. Humano tampoco se va a poder decir más adelante. Es eso lo que sigue. ¿Cómo habría que decir entonces? Cualquiera podría pensar que humano Claro, porque termina en es O. masculino, o la palabra persona es femenina, pero una persona, cuando yo hablo de una persona, ni siquiera me estoy refiriendo a si es hombre o mujer en cuanto al contexto de la conversación. Y ese ha sido el trabajo que está haciendo la RAE. La RAE se ha comprometido, por ejemplo, en eliminar dentro de las definiciones que hay en el diccionario todo señalamiento de sexo. Antes, por ejemplo, y les pongo esto en contexto, para definir la palabra herrero, se tenía como definición hombre que trabaja el hierro. La RAE eliminó la palabra hombre de la definición y ha dicho persona que trabaja el hierro. No sabemos cuál es el género de la persona, Correcto. pero es quien se dedica a esto. Y todo se está cambiando en ese sentido para eliminar esa discriminación, no solamente de la mujer, sino de otras denominaciones, por supuesto. ¿Qué les parece esta parte? Muy interesante, sin dejar de lado lo que Madeleine mencionó al principio, de que Argentina, al igual que Panamá y otros muchos países, pues tienen una carga importante de problemas. Por ejemplo, Milei, que te dije al principio, estoy de acuerdo con la decisión que ha tomado. Creo que hay un montón de cosas que hacer, eso es cierto, pero tampoco puedo dejar de lado de si una E, un arroba o una X, pues signifique una conquista como tal, o pérdida de tiempo de poder enfocarse en otros aspectos, otros derechos que pudieran reclamar estos grupos. Definitivamente, Adair, vamos a proyectar en este momento esa posición específica de la RAE frente a este tema. Y ahí está. La Real Academia de la Lengua ha analizado la situación de la excesiva masculinización del lenguaje utilizado y se ha dispuesto a realizar cambios donde sea posible hacerlos, como lo comenté hace un momento. Y precisamente el director de la Academia, Santiago Muñoz Machado, es el actual director de la Academia Española de la Lengua, ha manifestado su acuerdo en los cambios y considera como razonable la reclamación. Sin embargo, también afirma que la lengua no tiene la culpa de la desigualdad y deja muy claro que lo que no somos favorables es a decir cómo se tiene que hablar, a imponer en un modo de hablar por decreto. La academia no puede imponer ningún tipo de lenguaje. Y sigue la academia definiendo esta situación. La academia ha manifestado que no va a realizar acciones dirigidas a estropear el lenguaje español, ya que no se puede estropear el lenguaje al ser un patrimonio de todos.
Además, considera el uso del masculino como género inclusivo al abarcar e incluir a cada individuo. Es difícil comprender, pero el masculino, cuando hablamos del lenguaje, no se refiere al hombre específicamente o el femenino a la mujer. Es una forma de definir las palabras dentro del lenguaje. ¿Y qué ha dicho la RAE? Están de acuerdo, perfecto, vamos a encontrar, vamos a incluir sin dañar el lenguaje porque es un patrimonio de todos. A mí en esa parte, y honestamente sí me asalta la duda porque se han incluido muchas palabras que son vulgarismos, que eran vulgarismos y ya las podemos utilizar con regularidad. Y me asalta esa duda, si has podido ser flexible con algunas otras palabras, ¿qué hace falta para que seas un poco más flexible con otras, ¿no? ¿Qué línea define daño el lenguaje y cuál otra no daña el lenguaje? Eso es muy subjetivo, muy subjetiva esa Porque es lo que viene pasando, ¿no? Daña el lenguaje, o sea, permiten de todo temas de vulgarismo y que ellos y aquí en este segmento hemos hablado algunas de palabras que se escuchan horribles, de palabras que decimos, por favor, no las use, pero que la RAE las recomienda o las acepta. Y en ese sentido, Madeleine también reconoce que obviamente las modificaciones al lenguaje pueden darse precisamente por la extensión o uso común de ciertos términos y no se descarta que más adelante se pueden incluir algunas de las formas que ya hemos presentado aquí para definir entonces ese lenguaje inclusivo. Lo que sí les puedo decir que mientras tanto, hasta ahora, rigiéndonos por lo que establece la RAE y somos una sociedad que nos debemos regir por normas, no está aprobada esta forma de inclusión en el lenguaje, el uso de la X, el uso del símbolo arroba y de la E. Es decir, en este momento no debemos utilizar este tipo de lenguaje. Eso no descarta que por el uso cotidiano y el uso se vaya extendiendo a tal punto que en algún momento se lleve a incluir. Pero ahora eso no está pasando. Einar, esto es común en redes sociales, esto que presentaste en una gráfica donde una persona hace consulta a la RAE y responden casi de inmediato. Yo particularmente, pasa siempre. Sí, yo particularmente he escrito a la RAE, @RAE informa, tengo una duda sobre esto y ellos me responden. ¿Sí? Todas las dudas la RAE la responde, ya sea a través de su red social de X o de Instagram. Yo recomiendo particularmente X, donde la RAE está un poco más activa en el tema de responder aquellas dudas que tiene la población frente al uso del idioma. Creo que es interesante, ¿no? Y muestra quizá un poquitito de apertura al público, porque a veces yo siento que son así como algo muy, muy reservado. Claro, y básicamente también les puedo recomendar, hay gente que en muchas ocasiones me pregunta, ¿tal palabra existe? Bueno, la RAE tiene un espacio donde usted escribe la palabra y de inmediato le dice, si está dentro de nuestro diccionario, le da las definiciones y si no está, le dice, esta palabra no se encuentra registrada en el diccionario de la RAE, es decir, no existe, por tanto no debería utilizarse. Esto es en un sitio web, una página web. En la página web de la Real Academia Española. Yo creo que es importante en este tema también resaltar que los términos que utilizamos en toda nuestra historia han venido también de cómo era nuestra sociedad antes, o sea, nuestra sociedad machista. Se basaba en el hombre, las mujeres... Androcentrista, como mencionamos aquí. Es androcentrista, el hombre era la base de la sociedad, era quien tomaba las decisiones, quien podría hacer todas las reglas del juego y por eso es evidente que nosotros en este momento tengamos como norma que el masculino rige los dos géneros. No sé si eso se vaya a mantener con el tiempo, pero es lo que está actualmente. Y yo lo entiendo, me explico, o sea, es entendible que el género masculino fuera el dominante o abarcara todo, porque históricamente así fue la sociedad. Entonces, entiendo, pero no sé si vayan a hacerse esos cambios poco a poco. Claro. No sé si eso también ayude realmente a una inclusión, no lo sé. Pero bueno, ahí está el tema sobre la mesa que a nosotros nos encanta compartir a través de este segmento de Habla y Escribe. Y queda para mucho más, ¿no? Y queda, por supuesto, para Nos podemos quedar 2 horas hablando de este tema aquí. Así es. Y con este espectacular segmento en donde aclaramos muchísimas dudas y también hacemos mucha docencia. Gracias, Einar Valdés, por acompañarnos.